Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, al igual que a toda la audiencia de Señal Global. Nueva Delhi es una ciudad llena de humo, más humo que la habitual por la contaminación que provoca la sobrepoblación de la capital de la India. Ese excesivo humo es el resultado de las quemaciones al aire libre que se realizan ante los miles de muertos que cada día está cobrando el COVID-19, con una variante que además se ha fortalecido particularmente en esta región del mundo. Ver las imágenes de las decenas de cuerpos siendo incinerados en la vía pública, en estacionamientos, en bodegas abandonadas y en espacios abiertos ha sido desgarrador. Ayer murieron 3.647 personas y a este ritmo India desbancará a México del tercer lugar mundial de muertes por COVID, pues ya ha rebasado los 200,000 fallecimientos. El segundo país más poblado del mundo, solo después de China, ya tiene más de 18 millones de contagios acumulados desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Lo más impactante es que si revisamos la curva de contagios en la India, los últimos 2 meses forman una ala de avión prácticamente, es decir, un pico ascendente de manera impresionante en muy poco tiempo, que ha alcanzado casi los 400,000 contagios en un solo día. Sin embargo, Ceci, amigos de Señal Global, hubo exceso de confianza y aglomeraciones de miles e incluso millones de personas, tú has dado cuenta de todo esto, en diferentes eventos y reuniones que tienen que ver con aspectos religiosos, políticos y sociales, que sin duda dispararon el número de contagios. Y aunque se han vacunado más de 130 millones de personas, el país tiene más de 1.300 millones de habitantes y un sistema de salud deficiente que no está preparado para la cantidad de enfermos graves por COVID que están teniendo actualmente. Yo fui muy crítico con los cierres totales, sobre todo de fuentes de ingreso, pero de eso a generar ya una normalidad casi total como la conocíamos antes de la pandemia es muy distinto. Y más cuando se trata de este tipo de aglomeraciones sin el menor recato ni cuidado sanitario. India había sido considerada como un buen ejemplo en cuanto a la contención de la pandemia el año pasado, pues a pesar del número de habitantes que tiene, los contagios eran relativamente pocos. Lamentablemente, la confianza excesiva ha dejado muchos estragos. Y es importante que en México, en Latinoamérica y en algunos estados de Estados Unidos, como Texas, por ejemplo, veamos a la India como un referente, pues aunque la pandemia ha cedido y la vacunación avanza de mejor manera, en el caso de México sobre todo va avanzando de mejor manera, en Estados Unidos va muy bien, no debemos bajar la guardia en los elementos más esenciales. Seguir utilizando el cubrebocas, lavarse las manos y evitar en lo posible las grandes aglomeraciones. Y a nivel internacional, los demás países deben observar con lupa el tema de la India para evitar que ahí sea el epicentro de prácticamente otra pandemia, pues las variantes del virus que se están dando en este país podrían incluso ser más resistentes a las vacunas y salirse de control en países que parece han estado superando el COVID-19. Es mi comentario esta mañana. Edgar, efectivamente, a lo largo de todo este tiempo que hemos hablado desde que inició esta enfermedad del coronavirus, pues veíamos que India había logrado domar esta pandemia. Sin embargo, pues bueno, en los últimos meses ha sido todo lo contrario. Tú hablabas de un tema muy importante, es el segundo país más poblado en el mundo, solo después de China, precisamente ese país en donde inició esta enfermedad, y que ahora vemos que China tiene completamente domada la pandemia del coronavirus y pues pareciera que están haciendo su vida un poco más normal que el resto del mundo. Así es, sí, y me parece que tiene mucho que ver con el tema cultural. Mucho se habló, por ejemplo, de la sorpresa que ha causado que México tenga el tercer lugar en muertes por COVID-19, pero tiene mucho que ver con el aspecto incluso sociocultural y también económico, hay que decirlo, porque eso ha generado mucha más movilidad que en otros países. En el caso de China, si bien tienen una gran movilidad, también es cierto que los chinos, al menos lo que hemos visto, tienen una mayor disciplina y, pues digamos, acatan de mejor manera las reglas que los gobiernos imponen para tratar de bajar, digamos, los índices de COVID, que ellos lo lograron desde hace muchísimo tiempo. Entonces, me parece que pasa por este tema de la parte cultural. Lo que vimos en la India es impresionante, millones de personas aglomeradas sin el mayor recato, pues por supuesto que iba a traer consecuencias.
Y con tanta población, pues no deja de ser un gran foco rojo para el resto del mundo el hecho de que en este momento la India sea pues el epicentro nuevamente de la pandemia. Y hay que ver porque ya están mandando ayuda. Por ejemplo, hoy Estados Unidos anuncia el envío de más de $100 millones en ayuda para la India para tratar de aminorar esta situación que están viviendo. Claro, sí, efectivamente veíamos que en China tuvieron confinamientos mucho más severos. Ellos están acostumbrados al uso de cubrebocas, con una gripa que les dé, la mayoría de las personas o en los lugares donde hay mucha gente, pues bueno, utilizan cubrebocas desde antes de la pandemia del coronavirus, cosa que pues en otros lugares no lo hacemos, específicamente también aquí en México hay que decirlo. Y pues bueno, otra cosa que hablábamos también en el caso específicamente de la India, Edgar, que lo platicábamos durante estos días con nuestro colaborador también, Carlos Ramírez Powell, que estará con nosotros el día de mañana, es que, pues bueno, casualmente, conforme ha avanzado el tema de la vacunación, también han aumentado los contagios del coronavirus en la India. Sí, fíjate, es un tema interesante. Ahí estaremos revisando ya al tiempo, como decimos, a todo pasado, cuando esto avance más, hasta dónde la vacunación realmente esté frenando el tema de los contagios o incluso no tenga relación o sí tenga relación. Lo que sí es cierto es que, pues, a pesar de que la vacunación está avanzando, pues va muy lenta, ¿no? 10% apenas de la población. Habría que hacer un análisis cuando ya la mayoría de la población esté vacunada y ver si las variantes que hay en este momento del COVID también van a ser resistentes a la vacuna o se podrá domar la pandemia ahora sí en todo el mundo. Pues esperemos que así sea y que poco a poco llegue más ayuda para la India. Nos vamos a Estados Unidos. Edgar, ¿cómo está la situación conforme ha avanzado la vacunación? Que, pues bueno, hemos visto, ya lo dijo ayer Joe Biden en este mensaje que dio ante el Congreso del país, que cuántas personas han sido inmunizadas, cómo van las reaperturas. ¿Tú cómo ves la situación y qué nos puedes decir de este mensaje el día de ayer ante el Congreso de los Estados Unidos? Así es, sí, interesante, por supuesto, el mensaje que dio el presidente Biden. Por ejemplo, se calcula que Estados Unidos en una medición que hizo TR Research, ayer, pues habla de que Estados Unidos en 83 días, o sea, en 3 meses en menos de 3 meses estaría prácticamente inmunizando al 70% de su población, que era lo que los científicos y especialistas decían que era necesario para que la pandemia empiece a desaparecer. Entonces, ya vemos, por supuesto, mayor actividad económica. Estados, por ejemplo, como California, que habían sido muy duros y muy estrictos con los confinamientos, ya empiezan a reabrir con muchas medidas de seguridad, no igual que en Texas, por ejemplo, que ha sido una apertura prácticamente total. En California y en otros estados han sido más cautelosos y las aperturas han sido más cuidadosas en los negocios, y en el uso pues de mascarilla o de cubrebocas también sigue siendo un tema de obligación en este tipo de estados, sobre todo los que están gobernados por los del norte. Así es, esta semana, de hecho, escuchábamos también que las autoridades sanitarias de los Estados Unidos señalaban que aquellas personas que ya completaron su esquema de vacunación podrían salir a lugares, a espacios abiertos sin el uso de la mascarilla, claro, siempre y cuando no hubiera tanta gente ahí, algo que ha causado mucha controversia. Otro de los temas que abordó Joe Biden en este mensaje, pues bueno, en este discurso que dio ante el Congreso de los Estados Unidos, por supuesto, habló del tema de migración. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Así es, bueno, pues como sabemos, el presidente Biden ha sido más flexible, ¿no?, con el tema migratorio, lo que ha provocado que muchísima gente también haya abarrotado las fronteras. Pero bueno, pues estaremos al pendiente, ¿no?, de ver si este discurso de Joe Biden se lleva a la práctica. Ha hecho llamados importantes al Congreso, sobre todo en el tema de la reforma migratoria. Sabemos que en el Congreso va a tener resistencias importantes para llevar a cabo su agenda, pero me parece que Biden está actuando más como un estadista, buscando menos, digamos, la confrontación con los republicanos, muy diferente a lo que hacía Donald Trump con los demócratas, pero de eso a que le aprueben fácilmente una reforma, no lo veo en este momento. Sin embargo, por supuesto que pues en el tabildeo veremos qué sale sobre todo de esta reforma migratoria que pretende llevar a cabo Joe Biden. Así es, Edgar.